El olor a goma quemada y gasolina de alto octanaje impregnaba el aire, mezclándose con el rugido distante de los motores y el sonido apagado de miles de espectadores animando. Loen Cassidy se subió la cremallera de su mono de carreras. La familiar comodidad la reconfortaba a pesar de los nervios que la azotaban. Se miró brevemente en el espejo retrovisor y se encontró con sus penetrantes ojos azules, una mirada lo suficientemente segura como para disimular cualquier ansiedad. Su cabello castaño oscuro estaba recogido hacia atrás, liso y ceñido bajo el casco de marca que descansaba cómodamente en el hueco de su brazo. Salió de su caravana privada, con la luz del sol deslumbrándola momentáneamente antes de enfocar. Los flashes de las cámaras. Los aficionados gritaban su nombre. Loen Cassidy era más que una corredora talentosa, era una celebridad, una temeraria conocida por desafiar los límites y correr riesgos que la mayoría no se atrevería. Su imagen pública era audaz e intrépida, cuidadosamente forjada durante años de victorias, récords y apariciones en medios cuidadosamente seleccionadas. Hoy, sin embargo, sentía algo diferente en la boca del estómago, un pequeño nudo de inquietud. Su equipo esperaba cerca del coche, con los motores rugiendo con potencia latente mientras comprobaban meticulosamente cada detalle. Lista, Loen. Marcus, su mecánico jefe, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Siempre. Loen esbozó su característica sonrisa de confianza, subiéndose al elegante coche de carreras azul plateado con su número 47. Se abrochó el cinturón, ajustándoselo al pecho, lo que calmó sus nervios al instante. Las luces de salida destellaron arriba, cada bombilla encendiéndose en secuencia, un rojo brillante llenó su visión. El corazón de Loen seguía el ritmo de la cuenta regresiva. Respiró hondo, aferró el volante y sintió el zumbido del coche bajo sus dedos, con el motor listo, ansioso, reflejando su propia anticipación. 3, 2, 1, verde. En un instante, los coches salieron disparados de la línea de meta, con un rugido ensordecedor que resonó por las tribunas. Loen condujo con maestría, abriéndose paso entre el pelotón, con reflejos agudísimos. La adrenalina corría por sus venas, la emoción de correr la consumía por completo, disipando toda ansiedad. Cada curva y cada recta se sentía como una extensión de sí misma, una danza simbiótica entre mujer y máquina. Se movía con agilidad, abriéndose paso entre rivales, escalando posiciones sin parar. Las tribunas pasaban como destellos de color, con los aficionados gritando indistintamente, perdidos bajo el estruendo de los motores. A mitad de carrera, Loen se había asegurado un sólido segundo puesto, siguiendo agresivamente a su competidor más cercano, Jake Donovan. Al acercarse a la curva más cerrada, una famosa horquilla, Loen vio su oportunidad. La adrenalina se disparó al pisar el acelerador con más fuerza, acercándose al coche negro y rojo de Jake. La esquina se acercaba rápido, demasiado rápido. Un atisbo de duda se apoderó de su conciencia, una sensación inusual para alguien con tanta experiencia. Mantén la línea. Lo tienes todo bajo control, se susurró a sí misma. Pero algo salió mal. Jake, intuyendo su intención, se movió repentinamente, rozando su coche con el de ella. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero suficiente para romper el preciso control de Loen. Su coche se desvió hacia un lado, perdiendo tracción y chirriando contra el asfalto. Loen intentó corregir su trayectoria, con el corazón latiendo con fuerza por el pánico, pero el impulso la traicionó. El tiempo se ralentizó brutalmente cuando su coche se estrelló contra la barrera de neumáticos a una velocidad devastadora, y el impacto la sacudió violentamente. Un dolor intenso le recorrió la pierna y el hombro derechos. El chirrido del metal al romperse y el caucho al rechinar resonó a su alrededor. El humo y los escombros llenaron su visión, desorientándola y asfixiándola. Voces gritaban con urgencia por la radio, perdidas entre el zumbido de oídos y la visión borrosa. Lauren intentó moverse, respirar, pero todo se sentía distante y surrealista.
Vagamente percibió movimiento a su alrededor. Los equipos de rescate avanzaban a toda prisa, retirando escombros de la cabina. El sonido distante de las sirenas se mezclaba con el caos. Loan luchaba por mantenerse consciente, luchando contra oleadas de mareo. Te tenemos, Loan. Mantente despierta, ¿de acuerdo? Ayúdanos. La voz de Marcus irrumpió en la neblina, tranquila pero firme. Su cuerpo fue cuidadosamente sacado de los escombros, colocado en una camilla y llevado rápidamente a una ambulancia. Las siguientes horas se sucedieron confusas, llenas de exámenes apresurados, radiografías, jerga médica susurrada y la fría esterilidad de los pasillos del hospital. Al anochecer, la internaron en una habitación privada, con la pierna elevada y el hombro inmovilizado. Loan miraba al techo, aturdida, abrumada por el agotamiento. Un suave golpe la despertó de su letargo. Marcus entró en la habitación, visiblemente aliviado, pero visiblemente preocupado. ¿Qué tan mal? La voz de Loan se quebró. Tenía la garganta seca por la medicación y el shock. Tienes el hombro dislocado. Tienes algunas fracturas leves. Pero la pierna, Marcus dudó, con la voz ligeramente quebrada. Es una fractura complicada. La recuperación podría tardar meses, quizá más. Loan sintió el peso de esas palabras en el pecho. Meses significaban carreras perdidas, campeonatos perdidos, reputación dañada. He contratado a la mejor fisioterapeuta del sector. Se llama doctora Avery Bennett. Se especializa en atletas como tú, dijo Marcus con suavidad y con confianza. Volverás a la pista enseguida. Loan logró asentir levemente, ocultando el pánico que la invadía. La fisioterapia significaba dependencia, algo que Loan Cassidy había evitado activamente toda su vida. Temprano a la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba suavemente a través de las persianas de su habitación. Loan oyó una conversación apagada que se acercaba y la puerta se abrió con suavidad. Una mujer alta y de aspecto seguro entró, llenando de inmediato el espacio estéril. Vestía de forma profesional pero cómoda, con el cabello castaño rojizo recogido en una coleta, y sus penetrantes ojos verde esmeralda observaban a Loan Cassidy. Su voz era firme, cálida pero autoritaria. Soy Avery Bennett. Me encargaré de su proceso de recuperación. Loan se incorporó levemente, apretando los dientes ante el dolor y la frustración. La mujer que tenía frente a ella irradiaba una profesionalidad serena, claramente acostumbrada a tratar con pacientes difíciles. Lauren sintió resentimiento al instante por su autoridad, aunque la intrigaba la firmeza de sus ojos. Dr. Bennett, asintió Loan brevemente, intentando ocultar su vulnerabilidad tras su bravuconería habitual. Llámame a Avery, ofreció, suavizando un poco el tono al acercarse a la cama. Nos veremos mucho en los próximos meses. Loan esbozó una sonrisa forzada y sin humor. ¡Qué suerte tienes! Avery arqueó una ceja levemente, aparentemente indiferente a la actitud. ¡Qué suerte la nuestra!, replicó con naturalidad, mirando el historial médico antes de volverse con una sinceridad penetrante. La recuperación no será fácil, Loan. Pero te ayudaré a recuperarte si confías en mí lo suficiente como para seguir mi ejemplo. Loan sintió que las palabras calaban hondo, reconfortándolas y exasperándolas a la vez. La confianza no era algo que ella diera libremente, y la autoridad era algo que desafiaba habitualmente. Pero algo en la mirada firme de Avery le decía que esta mujer no se rendiría fácilmente. Supongo que eso ya lo veremos, respondió finalmente Loan, con voz tensa pero con cierto respeto a regañadientes. Avery ofreció otra sonrisa comedida. Sí, lo haremos. Cuando Avery se dio la vuelta y salió de la habitación, Loan sintió que algo se agitaba en su interior, una mezcla de fastidio, curiosidad y algo más profundo que aún no podía identificar. Pero fuera lo que fuese, una cosa parecía segura: la recuperación pondría a prueba algo más que su cuerpo herido. Pondría a prueba su determinación,
Su orgullo y quizás incluso su corazón precavido. Loen exhaló bruscamente, apretando los dientes al sentir un dolor intenso que le recorrió la pierna. El sudor le perlaba las sienes y le resbalaba lentamente por las mejillas sonrojadas. Sus dedos se clavaron en el borde acolchado de la camilla de fisioterapia, intentando desesperadamente ocultar la agonía que corría por sus venas. Cada pequeño movimiento parecía amplificado por 1000 voltios. Loen, necesito que relajes los músculos. Luchar contra mí no acelerará tu recuperación. La voz de Avery era tranquila, firme y a la vez amable, sin mostrar ningún rastro de irritación a pesar de la tensa resistencia de Loen. Loen la fulminó con la mirada. Avery permanecía de pie a su lado, con sus penetrantes ojos esmeralda examinando atentamente cada expresión de Loen. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en su habitual coleta profesional, con algunos mechones sueltos rozándole el pómulo, meticulosamente arreglados e impecablemente arreglados. La serena autoridad que Avery irradiaba irritaba profundamente a Loen, haciéndola sentir vulnerable y descontrolada. Es fácil para ti decirlo, murmuró Loen con brusquedad, apartando la mirada para evitar la de Avery. Su orgullo clamaba por independencia, resistiéndose a cualquier atisbo de dependencia que su lesión le imponía. Avery hizo una pausa, bajó con cuidado la pierna de Loen y retrocedió un paso, permitiéndole un breve respiro. La habitación de la clínica era espaciosa pero minimalista, pintada en tonos suaves y neutros, silenciosa salvo por el leve zumbido del aire acondicionado y la respiración entrecortada de Loen. Sé que es difícil, dijo Avery en voz baja, acercando un taburete y sentándose junto a Loen. Mantuvo el contacto visual con cuidado, suavizando la voz deliberadamente. Pero necesito tu cooperación. Es esencial. Loen se giró para mirar a Avery directamente, con evidente frustración. Siempre he gestionado las cosas sola. Verse obligada a depender de alguien no es precisamente cómodo. Lo entiendo, respondió Avery, con un dejo de calidez y genuina empatía en su tono profesional. No eres el primer atleta que he visto luchar con la vulnerabilidad. Pero te prometo que la terquedad solo prolongará el proceso. Loen suspiró profundamente, encogiendo los hombros e intentando, sin éxito, disipar la tensión. La compostura inquebrantable de Avery, de alguna manera, intensificó la incomodidad de Loen. La mujer era profesional, pero innegablemente empática, una combinación inquietante para alguien acostumbrada a alejar a los demás. Intentémoslo de nuevo, la animó Avery con dulzura, extendiendo las manos y rodeándolas suavemente con las suyas. Su toque era seguro y controlado, pero aún así logró provocar una sutil sacudida en el pecho de Loen. Esta vez, Loen se obligó a obedecer, permitiendo que Avery la guiara con movimientos y estiramientos suaves. A pesar del dolor persistente, sintió un sorprendente consuelo en la fuerza controlada de Avery. Con el paso de los minutos, la sesión se volvió menos combativa, y cada pequeño movimiento se hacía cada vez más fácil. Las instrucciones tranquilas y precisas de Avery parecían derribar las obstinadas defensas de Loen, capa por capa. Mejor, dijo Avery finalmente, asintiendo con la cabeza a Loen al concluir la sesión. No estuvo tan mal, ¿verdad? Lauren se burló. Un poco, murmuró, intentando disimular el leve alivio que sentía. No te adelantes. Avery sonrió levemente, aparentemente imperturbable ante la evasiva de Loen. Puedes fingir que no notas tu progreso todo lo que quieras. No me importa ser paciente. Loen entrecerró los ojos levemente. Un respeto a regañadientes crecía bajo su irritación. ¿Por qué tengo la sensación de que disfrutas del desafío? Avery rió suavemente, un sonido sorprendentemente agradable que desarmó a Loen por un momento. Porque eres perspicaz. Loen observó atentamente a Avery mientras se alejaba, tomando notas meticulosamente en su tableta. Avery irradiaba una confianza serena, con una profesionalidad evidente en cada gesto mesurado. La mente de Loen vagaba involuntariamente, preguntándose quién era esta mujer más allá de su máscara profesional.
La curiosidad comenzó a corroerla, mezclándose incómodamente con los restos de resentimiento al que se aferraba obstinadamente. Mientras Avery terminaba sus notas, levantó la vista y vio a Loen observándola. Sus miradas se cruzaron por un instante. Una inesperada calidez persistió en el silencioso intercambio. La calma de Avery flaqueó brevemente, y una fugaz vulnerabilidad se reflejó en sus ojos. Loen se aclaró la garganta suavemente, rompiendo la repentina intensidad. ¿Mañana a la misma hora? Avery asintió rápidamente, recuperando la compostura. Muy temprano. Tenemos mucho trabajo por delante. Estoy deseando que llegue, bromeó Loen secamente, aunque su sarcasmo carecía del toque habitual. Estoy segura, respondió Avery con calma, ofreciendo una leve sonrisa mientras se giraba y salía de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Loen suspiró profundamente, recostándose en la camilla y mirando fijamente al techo. La sesión la había dejado agotada, pero extrañamente más ligera de lo que esperaba. Algo en Avery la inquietaba profundamente, su serena autoridad, su paciencia, la discreta calidez que a veces vislumbraba bajo su apariencia profesional. Loen no sabía muy bien cómo manejarlo. Se levantó lentamente de la camilla, agarrando con cuidado sus muletas, y se dirigió torpemente a la entrada de la clínica. Sintió que una frustración familiar la asaltaba de nuevo. Estar físicamente limitada ya era bastante difícil, pero admitir la dependencia, sobre todo la emocional, le resultaba aterrador. En el pasillo de la clínica. Loen dudó. Avery estaba de pie junto a la recepción, consultando en silencio con la recepcionista. Su conversación era en voz baja, pero Loen no pudo evitar notar cómo los hombros de Avery se relajaban ligeramente, olvidando momentáneamente su postura profesional y reservada. Era un atisbo de la mujer tras la máscara, la verdadera Avery que Loen aún no conocía del todo. Casi como si percibiera su presencia, Avery levantó la vista. Sus ojos se abrieron brevemente de sorpresa antes de recuperar una calma neutra. Loen sintió que el corazón se le aceleraba inexplicablemente, mientras la irritación y la intriga se debatían en su pecho. ¿Olvidaste algo?, preguntó Avery suavemente, levantando una ceja. Loen negó levemente con la cabeza. No, yo. Hizo una pausa, sintiéndose un poco tonta. Solo, gracias, supongo. Avery sonrió levemente, genuina y gentilmente, y su mirada recuperó la calidez reservada. De nada. Loen asintió torpemente, giró bruscamente y se dirigió lentamente hacia la salida. Afuera, el sol del atardecer bañaba el estacionamiento con tonos dorados, reflejándose con intensidad en la pintura brillante de los autos estacionados. Respiró hondo, intentando calmar sus pensamientos. Su mente repasó la sesión, el tono paciente de Avery, su tacto seguro, el momento de descuido en que sus miradas se cruzaron. Frustrada por la inoportuna intimidad de sus pensamientos, Loen subió torpemente al auto que le esperaba. Mientras se acomodaba en el asiento del copiloto, Marcus la miró con curiosidad. ¿Qué tal te fue hoy?, preguntó, interpretando con atención su expresión de conflicto. Loen se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Bien, solo otra sesión. Marcus rió suavemente, sin estar convencido. Claro. Entonces, tú y el Dr. Bennett se llevan mejor. Loen dudó un momento, mirando por la ventana mientras el coche salía de la entrada de la clínica. Suspiró quedamente, su voz se suavizó casi imperceptiblemente. Supongo que es tolerable. Marcus rió levemente, con tono de complicidad. Viniendo de ti, eso es prácticamente un elogio entusiasta. Loen puso los ojos en blanco, conteniéndose una réplica. Por mucho que odiara admitirlo, incluso en silencio, Marcus no estaba del todo equivocado. No podía negar que algo en Avery Bennett la desafiaba de maneras que no había previsto. Loen apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos brevemente. El camino hacia la recuperación se extendía ante ella, desalentador e incierto.
Pero lo que inquietaba a Lowen era la creciente comprensión de que la curación física no era lo único que tendría que afrontar en presencia de Avery. Días se difuminaron en una rutina constante de madrugadas y tardes agotadoras en la clínica. Lauren pronto se vio obligada a adaptarse a regañadientes a la disciplina que Avery le imponía. Cada sesión traía consigo un progreso gradual, junto con una frustración persistente, pero Lowen había aprendido a no resistirse abiertamente. En cambio, internalizó su terquedad, luchando en silencio contra sus limitaciones, decidida a no volver a revelar su debilidad. A pesar de sus esfuerzos, Lowen no pudo evitar notar la sutil atención de Avery, la cuidadosa paciencia que impregnaba cada interacción. La fisioterapeuta mantenía su máscara profesional impecablemente, pero pequeños gestos delataban atisbos de genuina atención bajo su apariencia controlada, la delicadeza de su tacto, la fugaz dulzura en su voz, la rápida preocupación que se reflejaba en sus ojos esmeralda cada vez que Lowen se estremecía de dolor. Una mañana en particular, Lowen encontró a Avery esperándola en la entrada, con portapapeles en mano. El sol derramaba cálidos tonos dorados por las ventanas, iluminando los tonos castaño rojizos del cabello de Avery y realzando su serena elegancia. Lowen sintió un ligero vuelco en el corazón, molesta por la inesperada sensación de aleteo en el pecho. «Buenos días, Lowen», saludó a Avery con suavidad, observándola con una mirada profesional pero curiosa. «Pareces estar más descansada hoy. Las apariencias engañan», respondió Lowen secamente, disimulando su incomodidad con sarcasmo. «Pero supongo que me siento un poco menos mal que ayer». Los labios de Avery se crisparon brevemente, y una sonrisa contenida se dibujó en su rostro. «Prefiero pequeñas victorias». Lowen se permitió una leve sonrisa burlona, reconociendo en silencio la pequeña conexión que se estaba formando entre ellas. Avery la condujo a la sala de terapia, un espacio ahora familiar y extrañamente reconfortante, a pesar de la lucha constante que la aguardaba a diario. «Hoy será un poco diferente», empezó Avery mientras Lowen se acomodaba en la camilla, levantando con cuidado la pierna hasta la posición correcta. «Quiero que nos centremos en fortalecerla. Tus músculos necesitan reconstruirse lenta pero constantemente». Lowen asintió a regañadientes, preparándose mentalmente para el inevitable dolor que se avecinaba. Se colocó según las indicaciones de Avery, y su mirada se cruzó brevemente con la de Avery, quien le animó. Algo sutil se transmitió entre ellas, una comprensión tácita que se escondía tras sus cuidadosos intercambios. Los ejercicios comenzaron lentamente, con movimientos cuidadosamente medidos para restaurar la fuerza de los músculos dañados. Lauren se esforzaba, ocultando sus muecas tras los dientes apretados y una determinación obstinada. Avery se mantenía cerca, guiando con suavidad cada movimiento y ofreciéndole palabras de aliento cada vez que la compostura de Lowen flaqueaba. «Respira hondo», susurró Avery con calma, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Lowen, ayudándola a soportar un estiramiento particularmente doloroso. «Lo estás haciendo genial». Lowen cerró los ojos brevemente, fortaleciéndose con la serena sinceridad de la voz de Avery. La serena presencia de Avery la afianzó, extrañamente reconfortante a pesar de la tensión persistente. Continuaron así durante lo que parecieron horas, y el silencio entre ellas se volvió extrañamente íntimo, roto solo por las suaves instrucciones de Avery y la respiración contenida de Lowen. Casi al final de la sesión, Avery se apartó un poco, ofreciéndole a Lowen un momento de descanso. «Estás progresando de forma impresionante», comentó Avery pensativa, anotando algunas cosas en su portapapeles. Su fachada profesional se desvaneció ligeramente, revelando una genuina admiración. «Tienes una determinación increíble». «Terquedad, sí, pero determinación al fin y al cabo». Lowen soltó una risa cansada, negando levemente con la cabeza. «Los cumplidos no me ablandarán, Dr. Bennett». Avery arqueó una ceja y sonrió levemente. «Tomado».
Evitaré inflar aún más tu ego. Su breve intercambio de bromas se prolongó cómodamente en el silencio. Lauren observó atentamente a Avery mientras la terapeuta seguía escribiendo, con movimientos precisos y pausados. Lauren se sintió cautivada a regañadientes, intrigada por la serena intensidad que emanaba Avery. ¿Qué te hizo elegir la fisioterapia?, preguntó Lauren de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma con la pregunta impulsiva. Avery hizo una pausa, levantando la vista de sus notas con visible sorpresa. ¿Curiosidad genuina o conversación educada? Lauren se encogió ligeramente de hombros, ocultando su vulnerabilidad tras una indiferencia despreocupada. Quizás un poco de ambas cosas. Avery dudó un momento antes de sentarse en el taburete cercano y dejar su portapapeles. Su expresión se suavizó un poco, pensativa y reflexiva. Mi hermana menor era gimnasta, explicó Avery en voz baja, con una ligera sombra en los ojos. Sufrió una lesión grave durante una competición. Verla luchar por recuperarse me inspiró. Vi de primera mano lo importantes que pueden ser la paciencia y la determinación. Lauren escuchó atentamente, sorprendida por la franqueza que Avery le había permitido. La máscara se había bajado ligeramente, revelando una vulnerabilidad que Lauren no esperaba. Un silencio momentáneo se extendió entre ellas, ambas conscientes de su peso. ¿Tu hermana está bien ahora?, preguntó Lauren en voz baja, con la sinceridad deslizándose a través de su actitud habitualmente reservada. Avery asintió, con una suave sonrisa. Se recuperó por completo. Verla regresar a lo que amaba me inspiró a ayudar a otros a hacer lo mismo. Sus miradas se cruzaron de nuevo, algo más suave persistía bajo la superficie. Lauren sintió una extraña calidez que le recorría el pecho, inquietante pero placentera. Apartó la mirada rápidamente, luchando contra esa sensación desconocida. Es una suerte tenerte de su lado, dijo Lauren con ligereza, enmascarando emociones más profundas detrás del humor. Avery rió suavemente, y la tensión se disipó por un momento. Tienes más suerte de la que crees. Vamos, terminemos la sesión con fuerza. Lauren asintió y se recostó en la mesa, permitiendo que Avery reanudara sus ejercicios. Pero algo había cambiado sutilmente entre ellas. Un vínculo se había formado silenciosamente bajo sus cautelosas interacciones, frágil pero innegable. Lauren no estaba segura de cómo procesarlo, dividida entre la intriga y la inquietud. Al final de la sesión, la conversación había girado en torno a objetivos y expectativas futuras, pero el trasfondo de su nueva conexión persistía. Fin, dijo Lauren exhausta, pero innegablemente más tranquila. Se levantó con cuidado de la mesa, con Avery cerca, lista para apoyarla si era necesario. Por una vez, Lauren se permitió apoyarse ligeramente en el brazo que Avery le ofrecía, un gesto de confianza tácito pero profundamente significativo. Gracias, dijo Lauren en voz baja, volviendo a mirar a Avery a los ojos. Agradezco tu paciencia. Avery sonrió con dulzura, con una sinceridad que encendía su profesionalidad. Eres más fuerte de lo que crees. Sigue confiando en el proceso. Lauren asintió en silencio, sin querer mostrar más vulnerabilidad. Avery pareció comprender y le ofreció a Lauren espacio para recomponerse antes de salir de la habitación en silencio. Sola ya, Lauren exhaló profundamente, permitiéndose procesar la extraña intimidad que sentía florecer lentamente entre ellas. Era inquietante, pero innegablemente reconfortante, una paradoja que no estaba lista para reconocer del todo, pero ignorarla se le hacía cada vez más difícil. Lentamente, Lauren recogió sus pertenencias y se dirigió a la entrada de la clínica. Afuera, la luz de la tarde se desvanecía y las sombras se alargaban en el estacionamiento. Avery estaba de pie cerca de la entrada, hablando en voz baja con otra terapeuta. Lauren se detuvo, observando en silencio desde la distancia. La profesionalidad que Avery vestía con tanta comodidad había regresado. Sin embargo,
Loan ahora reconocía sutiles matices en su postura, pequeños cambios que delataban profundidades ocultas bajo su apariencia refinada. Algo se agitó en lo profundo de Loan, una necesidad de comprender mejor a Avery, de descubrir más capas cuidadosamente ocultas bajo una profesionalidad controlada. Como si percibiera su mirada, Avery levantó la vista y se encontró con los ojos de Loan a lo lejos. Sus miradas se cruzaron brevemente, un silencioso reconocimiento de una conexión más profunda que ninguna comprendía del todo. Avery asintió sutilmente, con una calidez fugaz en su expresión tranquila. Loan respondió con una sonrisa vacilante antes de darse la vuelta lentamente, con la incertidumbre mezclándose con una creciente anticipación. Al subir al coche que le esperaba, Loan se permitió reflexionar. Avery Bennett ya no era simplemente una terapeuta frustrante. Se había convertido en alguien más complejo, alguien a quien Loan quería, en contra de todo buen juicio, conocer mejor. Las semanas siguientes fueron una mezcla de lucha incansable y triunfos silenciosos. El progreso de Loan continuó a paso firme, cada logro ganado con sudor, dolor y una determinación tácita. Las sesiones con Avery se convirtieron gradualmente en algo que Loan esperaba con ilusión, aunque se negaba obstinadamente a admitirlo abiertamente. Habían adoptado un ritmo cauteloso, un delicado equilibrio entre profesionalismo y compañía atenta que ninguna de las dos reconocía abiertamente. Una tarde lluviosa de jueves, Loan llegó a la clínica con un humor inusualmente sombrío. El cielo estaba gris y pesado, reflejo de su agitación interna. Había pasado la noche lidiando con dudas sobre su futuro. Las preguntas la atormentaban sin cesar. ¿Volvería a competir de verdad? ¿Se recuperaría su cuerpo por completo para estar a la altura de su ambición? El miedo y la frustración bullían en silencio bajo su fachada estoica cuando Loan entró en la sala de terapia. Avery levantó la vista. Su mirada intuitiva notó rápidamente el comportamiento apagado de Loan. ¿Todo bien?, preguntó Avery en voz baja, percibiendo de inmediato el estado emocional de Loan a pesar de su esfuerzo por disimularlo. Loan dudó, considerando brevemente una respuesta defensiva, pero se encontró inesperadamente honesta. Supongo que es uno de esos días. Avery asintió con silenciosa comprensión, con una mirada amable pero cuidadosamente cautelosa. Les pasa a todos. Hoy iremos con calma. Loan agradeció en silencio la consideración, sentándose en la camilla con una sumisión inusual. Avery se acercó con cuidado, su tacto más suave de lo habitual mientras guiaba a Loan por los movimientos habituales. La rutina la reconfortaba, tranquilizándola a pesar de su caos interior. Afuera, la lluvia empezó a caer con más fuerza, repiqueteando rítmicamente contra las ventanas. El suave sonido llenaba el silencio entre ellas, creando una atmósfera extrañamente relajante. Loan se relajó un poco, la tensión se alivió bajo la serena guía de Avery. «Estás tranquila hoy», comentó Avery en voz baja, con una voz cuidadosamente neutral, invitante pero no intrusiva. Loan suspiró profundamente, dudando antes de hablar. A veces es difícil no saber si todo este esfuerzo dará sus frutos. Pasé años construyendo mi carrera, mi reputación, solo para perderlo todo en una fracción de segundo. Avery hizo una pausa pensativa, su expresión se suavizó considerablemente. No lo has perdido todo, Loan. Las lesiones se curan. La reputación se puede reconstruir. Loan negó con la cabeza lentamente, con la frustración evidente en su voz. Es más que eso. Las carreras lo eran todo para mí. Me definían. Sin ellas, no estoy segura de quién soy. Se hizo un silencio momentáneo entre ellas, llenado solo por el suave repiqueteo de la lluvia. Avery se acercó, bajando ligeramente la voz, ahora más personal. He visto muchos atletas enfrentarse a lo que tú estás experimentando. No te defines solo tu deporte, Loan. Eres mucho más que tus logros. Loan apartó la mirada, tragando saliva con dificultad,
incómoda por la genuina preocupación en el tono de Avery. La vulnerabilidad la hacía sentir expuesta, vulnerable. Pero a pesar de su instintiva resistencia, volvió a hablar con sinceridad. Me cuesta confiar en alguien lo suficiente como para creer eso, admitió Loen en voz baja, con la voz apenas audible por encima de la lluvia. Me he pasado la vida construyendo muros. Dejar entrar a la gente no es precisamente algo que se me dé bien. Avery la observó con atención, con compasión y una fuerza silenciosa evidentes en su mirada. Lentamente, se acercó, extendiendo la mano con suavidad para posarla sobre la de Lauren. No siempre tienes que hacer las cosas sola, dijo Avery en voz baja, con sinceridad en cada palabra. Confiar puede ser difícil, pero a veces vale la pena arriesgarse. Loan miró fijamente la mano de Avery sobre la suya, una calidez que irradiaba suavemente con ese simple roce. Su corazón se aceleró, la vulnerabilidad y la resistencia chocaron en su pecho. Algo en la presencia tranquila y firme de Avery amenazaba con desmantelar por completo las paredes cuidadosamente mantenidas de Lauren. Levantó la vista lentamente, encontrando la mirada seria de Avery. ¿Y si no lo es? Avery dudó un momento, luchando visiblemente con su propia cautelosa moderación. Su voz se suavizó aún más, casi un susurro. Entonces al menos lo habrás intentado. Eso es algo, Loen. Eso es valentía. Loen contuvo la respiración, mientras la emoción se arremolinaba caóticamente en su interior. Con cuidado, Avery retiró la mano, dejando la piel de Loen con un sutil hormigueo por el contacto prolongado. El silencio cargado se tensó entre ellas, cargado de un significado tácito. Avery se aclaró la garganta suavemente, intentando recuperar su fachada profesional. Deberíamos terminar sus ejercicios. Lauren asintió en silencio, reprimiendo a regañadientes sus emociones bajo una máscara de serenidad. Reanudaron la sesión en silencio, aunque cada movimiento parecía cargado de una tensión renovada. Lauren permaneció hiperconsciente de la proximidad de Avery, cada suave roce despertaba una conciencia que ya no podía ignorar. La sesión terminó en silencio, ambas mujeres más introspectivas que de costumbre. Loan se levantó con cuidado de la mesa, dudando torpemente antes de salir de la sala. Avery estaba cerca, claramente insegura de cómo proceder, observando atentamente cada movimiento de Lauren. Loan se detuvo cerca de la puerta y se giró lentamente para mirar a Avery una vez más. Gracias por lo de hoy. Lo necesitaba. La expresión de Avery se suavizó profundamente, la sinceridad iluminó sus ojos esmeralda. No tienes que agradecerme, Loan. Es mi trabajo. Loan le interrumpió suavemente, con voz tranquila pero firme. No, hoy era más que solo tu trabajo. Avery dudó, sorprendida momentáneamente por la respuesta directa de Lauren. Una suave sonrisa finalmente atravesó su máscara profesional. Quizás tengas razón. A veces me cuesta mantener límites con pacientes que, hizo una pausa, aparentemente reconsiderando sus palabras con cuidado, que realmente me inspiran. El corazón de Loan dio un vuelco, sorprendida por la franqueza de Avery. Sonrió levemente, una calidez que se extendió lentamente por su pecho. No creía ser capaz de inspirar a nadie ahora mismo. Te sorprenderías, respondió Avery en voz baja, sosteniendo la mirada de Loan significativamente. Eres más fuerte de lo que crees. Lo he visto desde el principio. Loan asintió pensativa, asimilando con atención las sinceras palabras de Avery. Algo fundamental entre ellas había cambiado, se había profundizado silenciosamente, volviéndose imposible de ignorar o negar. ¿Te veo mañana?, preguntó Loan finalmente en voz baja, con una voz cálida y esperanzada bajo una vacilación persistente. La sonrisa de Avery se ensanchó suavemente, una calidez inconfundiblemente sincera. Muy temprano, estaré aquí. Loan se giró lentamente y salió a la tarde lluviosa.
El aire fresco alivió su piel acalorada, calmando las emociones turbulentas en su pecho. Se dirigió con cuidado al coche que le esperaba, reflexionando sobre la intimidad de su conversación, el tacto reconfortante de Avery y su propia y sorprendente vulnerabilidad. Se sentó en el asiento del copiloto, cerró los ojos brevemente e inhaló profundamente mientras Marcus arrancaba el coche en silencio. Lauren se permitió afrontar plenamente la realidad. Avery Bennett había traspasado sus muros cuidadosamente mantenidos, silenciosa y persistentemente, encontrando vulnerabilidades que la propia Loen había olvidado hacía tiempo que existían. La lluvia seguía tamborileando suavemente contra el parabrisas, rítmica y relajante. Los pensamientos de Loen volvieron inevitablemente a la suave fuerza de Avery, a sus tranquilas palabras tranquilizadoras y a la cautelosa vulnerabilidad que había mostrado. A pesar del miedo y la incertidumbre persistentes, Loen se dio cuenta de que algo significativo había cambiado en su interior. La confianza ya no era algo que considerara debilidad. Por primera vez, la sintió como un riesgo que realmente valía la pena correr. Loen se despertó temprano, con el sol de la mañana proyectando suaves vetas doradas sobre las paredes de su habitación. Sintió una peculiar mezcla de anticipación y ansiedad en su interior. La sesión del día anterior persistía vívidamente en su mente, la sutil calidez del tacto de Avery, su vulnerabilidad compartida y el innegable cambio entre ellas. Mientras se vestía lentamente, sorteando con cuidado sus heridas persistentes, repasó cada sutil matiz de la expresión de Avery, cada palabra cautelosa intercambiada. Se dio cuenta de que el corazón se le aceleraba con solo pensar en volver a ver a Avery, lo que la inquietaba profundamente. Estas emociones eran completamente ajenas, una amenaza para su independencia cuidadosamente cultivada. Pero ya no podía negar su presencia. En la clínica, Loen encontró a Avery ya esperando en la sala de terapia, ajustando el equipo con silenciosa eficiencia. Avery levantó la vista, encontrando la mirada vacilante de Loen. Su habitual expresión serena se transformó brevemente en una inconfundible calidez. «Buenos días», saludó a Avery suavemente, con una voz amable y acogedora. «Buenos días», respondió Loen en voz baja, con el corazón ligeramente abatido ante la franqueza de Avery. Se sentía extrañamente tímida, sin saber cómo manejar la recién descubierta intimidad entre ellas. «Seguiremos trabajando la fuerza hoy», explicó Avery, recuperando su actitud profesional, aunque aún se percibía cierta calidez. «Estás cerca de alcanzar algunos hitos importantes», Loen asintió en silencio, con el corazón latiendo suavemente mientras Avery se acercaba. Comenzaron la sesión lentamente, sus movimientos sincronizados en cuidadosa armonía. Loen se sintió cada vez más consciente de la proximidad de Avery, cada toque suave se magnificaba por su mayor conciencia. «Lo estás haciendo de maravilla», elogió Avery en voz baja, con un orgullo genuino en su voz. Su mano apoyó suavemente la rodilla de Loen, guiando sus cuidadosos movimientos. Loen sintió que se le cortaba la respiración. El cumplido le recorrió el pecho con calidez. «Solo porque eres lo suficientemente paciente para tratar conmigo». Avery rió suavemente, con los ojos brillando. «Lo vales», Loen hizo una breve pausa. Sus miradas se cruzaron intensamente. Su corazón se aceleró, sus emociones repentinamente innegables. Los dedos de Avery se posaron sobre su piel, su tacto cálido y reconfortante, cargado de un significado tácito. El pulso de Loen se aceleró, olvidando momentáneamente sus defensas. Antes de que Loen pudiera reconsiderarlo, extendió la mano impulsivamente y tomó con delicadeza la de Avery. El simple roce desató una chispa eléctrica, y el aire entre ellas se llenó de energía al instante. Avery abrió los ojos de par en par, con sorpresa y ternura. «Len», susurró Avery suavemente, con una voz apenas audible. Su mirada oscilaba entre los ojos de Loen y sus manos unidas, visiblemente vacilante, pero profundamente conmovida. «Me he pasado la vida controlándolo todo»,
confesó Loen en voz baja, con la voz temblorosa por la vulnerabilidad. Pero ahora mismo, no quiero controlar esto, Avery dudó, visiblemente dividida entre la moderación profesional y el deseo personal. Entrelazó cuidadosamente sus dedos con los de Loen, irradiando calidez entre ellos. ¿Estás segura?, preguntó Avery en voz baja, con un tono cauteloso pero esperanzado. Loen asintió suavemente, fortaleciéndose. Nunca he estado más segura de nada. Lentamente, Avery acortó la distancia que la separaba. Su mano libre acarició suavemente la mejilla de Loen y su pulgar rozó suavemente su piel. Sus miradas permanecieron fijas, cada una pidiendo en silencio permiso y consuelo a la otra. Loen se inclinó ligeramente hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza cuando Avery la alcanzó a mitad de camino. Sus labios se encontraron suavemente, tentativos al principio, luego profundizándose lentamente en un toque tierno y sincero. Lauren sintió una intensa calidez extenderse por su pecho, una profunda sensación de bienestar acomodándose en ella. Los labios de Avery eran suaves, tiernos pero seguros, a la par que serenamente intensos, a la par que Loen, cuando se separaron lentamente, ambas estaban ligeramente sin aliento, con los ojos abiertos, con una nueva conciencia. Avery apoyó suavemente su frente en la de Loen, sus respiraciones se sincronizaron lentamente. Hace tiempo que quería hacer eso, confesó Avery en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa. Loen sonrió suavemente, sintiendo una calidez inundando su pecho. Yo también. Simplemente no estaba lista para admitirlo. Avery rió suavemente, y la tensión se disolvió en una intimidad reconfortante. Acarició suavemente la mejilla de Loen, sus ojos brillaban de felicidad y cautela. Tenemos que tener cuidado, Loen. Profesionalmente, éticamente, esto no es sencillo. Loen asintió pensativa, comprendiendo claramente la preocupación de Avery. Lo sé, pero lo solucionaremos. Confío en ti. La mirada de Avery se suavizó profundamente, y el alivio se reflejó en su expresión. No tienes idea de lo mucho que eso significa. Loen le apretó la mano a Avery para tranquilizarlo. Creo que sí. Compartieron un breve silencio, cómodo y tranquilizador, reconociendo ambos el importante paso que habían dado juntos. Con cuidado, Avery se apartó un poco, volviendo a centrarse con delicadeza en la profesionalidad a pesar de la calidez persistente en sus ojos. Deberíamos terminar la sesión, dijo Avery en voz baja, con una leve sonrisa en los labios. Aunque concentrarse puede ser difícil ahora, Loen rió levemente, sintiéndose más ligera y feliz que en meses. Creo que lo lograré. Reanudaron los ejercicios en silencio, aunque cada pequeño roce y mirada compartida ahora transmitía mayor intimidad y significado. Lauren sintió una nueva energía en su interior, impulsada por la tierna conexión que ahora compartía abiertamente con Avery. Su corazón se sintió más ligero, y el optimismo reemplazó las dudas que había arrastrado durante semanas. Al terminar la sesión, Avery se acercó de nuevo y rozó la mano de Loen con vacilación. Tenemos que hablar sobre cómo abordaremos las cosas de ahora en adelante. Loen asintió con seriedad. Como creas que sea mejor. Avery sonrió con dulzura, con los ojos brillantes de calidez. Juntos resolveremos esto. Loen sintió que el pecho se le henchía de un cariño inesperado, profundamente reconfortada por el apoyo incondicional de Avery. Juntas se quedaron un momento, compartiendo un último abrazo tierno antes de que Loen abandonara a regañadientes la sala de terapia. Afuera, la cálida luz del sol inundaba el estacionamiento, reflejando a la perfección el nuevo optimismo de Loen. Caminó con cuidado hacia el coche que le esperaba, con las emociones arremolinándose alegremente en su interior. Mientras se acomodaba en el asiento del copiloto, Marcus la observó con curiosidad, notando el leve rubor en sus mejillas y la sonrisa radiante y espontánea que lucía abiertamente. ¿Buena sesión hoy?, preguntó Marcus con naturalidad. Con evidente curiosidad, Loen rió suavemente, con una genuina felicidad en la voz. El mejor hasta ahora. Marcus arqueó una ceja,
divertido e intrigado. ¿Hay algo que quieras contarme? Loan lo pensó brevemente, sonriendo con dulzura. Quizás pronto, se rió con complicidad, negando con la cabeza con cariño. Me parece bien. Te ves feliz. Eso es todo lo que importa. Loan se recostó cómodamente, cerrando los ojos brevemente mientras el coche arrancaba. La suave calidez de Avery permaneció vívida en su mente, la suave ternura de su tacto, la serena fuerza de sus palabras tranquilizadoras, la reconfortante sinceridad de sus palabras. Loan había pasado toda su vida protegiendo su corazón con fiereza, manteniendo un control minucioso sobre cada aspecto de su vida personal y profesional. Sin embargo, en la serena fuerza y la serena vulnerabilidad de Avery, se encontró a sí misma cediendo voluntariamente a esas barreras. Fue emocionante, aterrador y profundamente reconfortante a la vez. Por primera vez, Loan aceptó plenamente la vulnerabilidad, no como debilidad, sino como profunda valentía. Y mientras el coche avanzaba por las calles soleadas, Loan se dio cuenta de que finalmente estaba lista para aceptar lo que viniera después, siempre y cuando Avery Bennett estuviera a su lado. Llegó a la clínica temprano a la mañana siguiente, aún en plena ebullición por las emociones del día anterior. La suavidad de los labios de Avery persistió vívidamente en su memoria, llenándola de calidez y esperanza. Sin embargo, bajo el optimismo, la ansiedad latía silenciosamente. Una voz cautelosa le recordaba que lo que habían comenzado no era nada sencillo. Mientras caminaba hacia la sala de terapia, Loan percibió un cambio inmediato en el ambiente. La clínica se sentía inusualmente tensa, con susurros filtrándose por los pasillos y lanzándole miradas sutiles. A Loan se le encogió el corazón, la sospecha la asaltaba. Se detuvo fuera de la sala, respiró hondo antes de entrar. Avery estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con una postura rígida, visiblemente tensa. Loan sintió que la inquietud crecía y la preocupación le anudaba el pecho. Avery, preguntó en voz baja, acercándose con cautela. ¿Pasa algo? Avery se giró lentamente, con expresión profundamente preocupada. Su mirada esmeralda, normalmente firme, parecía inquieta, ansiosa. Loan, empezó Avery vacilante, con la voz tensa por la emoción contenida. Tenemos un problema. A Loan se le aceleró el pulso. ¿Qué pasó? Avery suspiró profundamente, pasándose una mano nerviosa por el pelo, un gesto inusual y vulnerable que Loan no había visto antes. Alguien de la clínica nos vio ayer. Juntos. Es complicado. A Loan se le revolvió el estómago, incómoda, y el miedo la invadió rápidamente. ¿Qué significa eso exactamente? Avery dudó, visiblemente confundida, con los ojos llenos de arrepentimiento. Significa que la junta directiva de la clínica sabe de nuestra relación. La consideran poco ética. Me han dicho que debemos parar de inmediato, o si no. Y si no, ¿qué? Insistió Loan con firmeza, con la ansiedad intensificando su tono. Avery apartó la mirada, visiblemente forcejeando. O me retirarán de tu cuidado. Quizás algo peor. Mi reputación profesional está en juego, Loan. Loan sintió que se le encogía el corazón. La incredulidad dio paso rápidamente a la ira y la frustración. No pueden simplemente, pueden, interrumpió Avery con suavidad pero firmeza, con la voz teñida de tristeza. Es complicado. Las relaciones entre terapeutas y pacientes están muy reguladas. Les preocupa la ética y la responsabilidad. Loan retrocedió un poco, con la mente frenética. Así que ya está. Así nada más. La expresión de Avery se suavizó, buscando desesperadamente comprensión. Loan, yo tampoco quiero esto, pero ahora mismo tengo las manos atadas. Loan negó con la cabeza, con amargura en la voz. Confié en ti.
Finalmente me abrí, me permití ser vulnerable, y ahora simplemente te rindes. Avery extendió la mano instintivamente, pero Loan se apartó bruscamente, con el dolor claramente visible. Los ojos de Avery reflejaban profundo remordimiento y angustia. Loan, por favor. Sabes que no es mi decisión. No es así, espetó Loan con amargura, con el dolor y la ira arremolinándose caóticamente en su interior. Estás eligiendo tu carrera por encima de nosotras. La expresión de Avery se endureció brevemente, su voz tembló de frustración y dolor. ¿Crees que esto es fácil para mí? Tengo responsabilidades. He construido mi carrera sobre la confianza y la ética. Perder eso pone en peligro todo por lo que he trabajado tan duro. Loan se quedó mirando en silencio, sintiéndose herida y traicionada, con el corazón roto en silencio. Se giró bruscamente, luchando por controlar sus emociones. Quizás fue un error desde el principio. Avery se estremeció visiblemente al oír esas palabras. El dolor era evidente. No lo dices en serio. Loan hizo una pausa, con voz tranquila pero firme. Ahora mismo, no sé a qué me refiero. Se giró rápidamente y salió de la habitación antes de que Avery pudiera responder. Las lágrimas le escocían en los ojos mientras corría por los pasillos de la clínica, ignorando las miradas curiosas y los susurros. Salió al aire frío del exterior, respirando profundamente, intentando desesperadamente calmar la tormenta que sentía en el pecho. Al subir al coche que le esperaba, Marcus notó de inmediato la angustia de Loan y abrió los ojos con preocupación. Loan, ¿qué pasa? Solo conduce, susurró Loan con fuerza, con la voz ligeramente temblorosa. Marcus obedeció en silencio, alejando el coche de la clínica. Loan apoyó la frente contra la ventana fría y cerró los ojos mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. La frágil felicidad que había abrazado brevemente se hizo añicos dolorosamente a su alrededor. Los días transcurrieron lentamente, llenos de un silencio tenso y una angustia persistente. Loan continuó asistiendo a las sesiones, ahora frías y puramente profesionales. Avery mantuvo una distancia prudente, con una fachada profesional impecable, aunque Loan podía ver claramente la tristeza en sus ojos esmeralda. El muro invisible que la separaba resultaba sofocante. Cada interacción, forzada y sin emociones, era profundamente dolorosa para ambas. El tenso silencio se volvió cada vez más insoportable. Loan ansiaba desesperadamente acercarse, cerrar la brecha dolorosa, pero el resentimiento y el orgullo herido la frenaron firmemente. Su proceso de sanación se estancó, y los reveses emocionales amenazaban con arruinar meses de recuperación duramente ganada. Finalmente, tras una sesión particularmente tensa, Loan dudó cerca de la puerta de la sala de terapia, incapaz de irse inmediatamente. Avery recogió su equipo en silencio, visiblemente tensa e infeliz. Lauren respiró hondo, tranquilizándose. ¿Estás bien?, preguntó Loan en voz baja, con voz vacilante y vulnerable. Avery se detuvo, sorprendida, y sostuvo la mirada de Loan con cautela. El dolor y el agotamiento se reflejaban en sus ojos. De verdad, no. Pero me las arreglaré. Loan suspiró, con los hombros hundidos por la culpa. Avery, lo siento. No quise decir lo que dije antes. Me dolió. Me desquité. Te mereces algo mejor. La expresión de Avery se suavizó profundamente, el alivio se mezcló con un dolor persistente. Lo sé. Entiendo por qué reaccionaste así. Me dolió porque me importaste más de lo que debería haberme preocupado. Loan se acercó, vacilante, salvando con cuidado la dolorosa distancia. Todavía me importa. Demasiado como para seguir fingiendo. La voz de Avery se fue apagando, llena de arrepentimiento y añoranza. Loan, deseo esto tanto como tú. Pero no puedo arriesgar tu recuperación ni mi integridad. La clínica no lo permitirá. Loan asintió con tristeza.
comprendiendo la difícil situación que enfrentaba Avery. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Avery dudó, el conflicto visible en cada sutil cambio de expresión. Finalmente, se acercó con cuidado, extendiendo la mano para tomar suavemente la de Loen una vez más. Tenemos que esperar a que tu tratamiento termine oficialmente. Después de eso, si aún quieres esto, Loen apretó suavemente la mano de Avery, la esperanza volvía a despertar en su interior. Esperaré. Lo que sea necesario. Avery sonrió suavemente, con un alivio que se reflejaba en sus ojos. Yo también. Se dieron un breve y tierno abrazo, reafirmando en silencio su compromiso a pesar de los obstáculos que aún persistían. Loan se marchó a regañadientes poco después, sintiéndose más tranquila, pero profundamente consciente del incierto camino que le aguardaba. Afuera, la noche se había posado tranquilamente sobre la ciudad, y las luces iluminaban suavemente las calles vacías. Loan respiró hondo, reuniendo fuerzas emocionales para el difícil camino que aún le quedaba por delante. Sanar físicamente parecía más fácil ahora que afrontar las complejidades de su relación con Avery. Sin embargo, a pesar de las dudas y los miedos persistentes, una cosa permanecía innegablemente clara: no estaba lista para perder a Avery Bennett. Ni ahora, ni nunca. Loan se acomodó tranquilamente en el asiento del copiloto, mientras Marcus, en silencio, le ofrecía apoyo sin preguntas indiscretas. Cerró los ojos brevemente, recordando las amables palabras tranquilizadoras y las tiernas promesas de Avery. Por muy complicadas que se pusieran las cosas, Loan ahora entendía claramente que lo que tenían era excepcional, valioso, y que valía la pena luchar y esperar. A pesar del dolor y la incertidumbre, lo que fuera que le aguardara, lo afrontaría con valentía. Con Avery a su lado, por fin parecía posible. Loan se quedó al borde de la pista, con el familiar rugido de los motores resonando en su pecho. Su equipo la había animado a volver a los entrenamientos, a reconectar con el deporte al que había dedicado su vida. Pero la ansiedad le oprimía el pecho, el recuerdo del accidente aún estaba dolorosamente fresco. A pesar de su progreso físico y emocional, Loan se sentía frágil, reticente a recuperar su puesto al volante. La pista parecía desalentadora, un recordatorio de todo lo que había arriesgado y perdido en busca de la adrenalina y la victoria. Respiró hondo, luchando por acallar el caos interior. ¿Estás bien? La voz de Marcus era suave, percibiendo claramente su ansiedad. Loan asintió, forzando una sonrisa valiente. Estoy bien. Solo me estoy adaptando. Marcus le ofreció un apretón reconfortante en el hombro. Tómate tu tiempo. Hoy en día nadie espera milagros. Loan agradeció profundamente su comprensión. Observó en silencio cómo otros conductores conducían con destreza por curvas cerradas y rectas, con la nostalgia mezclándose dolorosamente con un miedo persistente. De repente, al otro lado del prado, una figura familiar captó su atención. Avery permanecía en silencio cerca de la valla, observando atentamente a Loan. Sus miradas se cruzaron brevemente, una conexión tácita se transmitía silenciosamente entre ellos. El corazón de Loan dio un vuelco, y la esperanza y el consuelo surgieron de inmediato ante la presencia de Avery. Su prudente acuerdo de mantener la distancia hasta que la terapia de Loan concluyera oficialmente las pesaba mucho a ambas. Pero ver a Avery allí, inesperado y alentador, llenó a Loan de una silenciosa fortaleza. Loan respiró hondo, recuperándose. Con renovada determinación, asintió hacia Marcus. Estoy lista. Marcus sonrió tranquilizadoramente, guiando lentamente a Loan hacia su coche de carreras. Se sentó con cuidado en el asiento del conductor, sintiendo una sensación reconfortante. Se ajustó el casco y miró brevemente a Avery, sintiendo una silenciosa fuerza en su presencia. Avery sonrió suavemente, con un aliento evidente en sus ojos. Loan arrancó el motor con cuidado. Su potente rugido la reconfortó al instante, asentándola en medio de la ansiedad persistente. Lentamente,
Condujo el coche hacia la pista, con el corazón latiendo con fuerza mientras la adrenalina la recorría suavemente. Al principio, el miedo le tensaba los músculos, cada curva y giro le recordaba el accidente. Pero poco a poco, la confianza regresó, la habilidad y el instinto resurgieron con naturalidad. Condujo la pista con cuidado, aumentando la velocidad con cautela, y la determinación sustituyó poco a poco a la ansiedad. La libertad la invadió con fuerza una vez más. Se sintió viva de nuevo, poderosa y liberada al volante. Tras varias vueltas emocionantes, Loan finalmente regresó lentamente a boxes, con el corazón latiendo con fuerza. Márquez se abalanzó sobre él con una amplia sonrisa. «Te veías fantástica», la elogió con cariño. Loan rió, genuinamente feliz por primera vez en semanas. «Fue increíble». Salió del coche con cuidado, volviéndose instintivamente hacia Avery. Avery sonrió con ternura, el orgullo y la admiración llenaban sus ojos esmeralda. «Fuiste increíble», dijo Avery en voz baja, con su voz llena de sincero afecto. Loan se acercó, y la vacilación eclipsó brevemente su alegría. «¿Qué haces aquí?». La sonrisa de Avery se suavizó profundamente, con una sinceridad evidente en su expresión. «Necesitaba verte correr de nuevo, para recordarme por qué todo esto importa tanto». El corazón de Loan se llenó de calidez, abrumada por la gentil honestidad de Avery. «Para mí, es fundamental que estés aquí». Avery dudó un momento antes de acercarse, con voz suave pero sincera. «Loan, no puedo seguir fingiendo. Me he esforzado mucho por mantener la distancia y la profesionalidad, pero te extraño muchísimo. Esperar a que termine tu terapia se me hace eterno». Loan asintió suavemente, compartiendo el silencioso anhelo de Avery. «Yo también te extraño. Todos los días». Avery sonrió con dulzura, visiblemente aliviada. «Tu tratamiento oficial termina la semana que viene. Después, nada nos impedirá estar juntos abiertamente. Si aún quieres». «Sí, sí», interrumpió Loan con suavidad pero firmeza, con una determinación evidente en su voz. Más que nunca, Avery rió suavemente, con los ojos brillantes de alegría. «Bien, porque ya no finjo lo contrario». Permanecieron un momento en una intimidad silenciosa, ambos conscientes de ojos atentos que los observaban con curiosidad desde lejos. Pero a ninguno le importaba, negándose a ocultar sus sentimientos por más tiempo. «Necesito terminar unos trámites en la clínica hoy», dijo Avery finalmente, retrocediendo con pesar. «Pero nos vemos pronto». Loan sonrió cálidamente, tranquilizada por la gentil sinceridad de Avery. «Por supuesto». Avery se giró lentamente, abandonando la pista en silencio. La calidez persistió mucho después de su partida. Lauren sintió una determinación renovada, una profunda sensación de libertad y alegría que la invadía con fuerza. La semana siguiente transcurrió rápidamente, llena de sesiones de terapia finales y preparativos para el regreso oficial de Loan a las carreras. Avery mantuvo una profesionalidad cuidadosa en público, aunque ambos esperaban en secreto estar finalmente juntos abiertamente, sin restricciones éticas. Finalmente, llegó la última sesión de Loan. La sala de terapia se sentía agridulce, cada movimiento cargado de significado emocional. Avery la guió con delicadeza en los ejercicios finales, con los ojos llenos de orgullo y una silenciosa anticipación. «Lo has hecho increíble, Loan», la elogió Avery con suavidad, con la voz llena de genuina emoción. «Estoy orgullosa de tu progreso». Loan sonrió cálidamente, sosteniendo con ternura la mirada de Avery. «No podría haberlo logrado sin ti». Avery rió suavemente, con los ojos brillantes de felicidad y alivio. «Siempre tuviste la fuerza dentro de ti». «Solo te lo recordé». Loan se acercó, olvidando la vacilación, y tomó con suavidad la mano de Avery. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, irradiando un calor reconfortante. «¿De verdad está bien?», preguntó Loan en voz baja, esperanzada pero cautelosa. Avery asintió tranquilizadoramente,
apretando suavemente la mano de Lauren. Oficialmente, tu terapia ha terminado. Ahora solo somos dos personas que comparten sentimientos fuertes. Es completamente ético, Lauren rió con cariño, y la tensión se disipó al instante. Me gusta cómo suena. Compartieron un toque tranquilo y tierno, ahora libre, alegre y profundamente significativo. Lauren se sintió profundamente feliz, completamente liberada por la presencia inquebrantable y la gentil sinceridad de Avery. Afuera, el sol de la tarde brillaba cálidamente, iluminando un camino despejado. Lauren salió de la clínica sintiéndose más ligera que nunca, con el corazón lleno de felicidad y optimismo. Marcus esperaba afuera, apoyado tranquilamente en el coche, sonriendo con complicidad mientras Lauren se acercaba. «¿Te sientes mejor?», bromeó suavemente, observando su evidente felicidad. Lauren rió con cariño y asintió con entusiasmo. «Nunca me he sentido mejor», Marcus rió con cariño, abriendo la puerta del coche. «Ya me lo imaginaba». Lauren se acomodó en el asiento del copiloto, cerrando los ojos brevemente mientras el coche se alejaba con suavidad. Su mente repasaba los tiernos momentos compartidos abiertamente con Avery, y la calidez y la felicidad la inundaban con fuerza. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno sin duda de desafíos y complejidades aún inadvertidos. Pero Lauren se sentía preparada, profundamente fortalecida por la gentil paciencia, la silenciosa resiliencia y el tierno amor de Avery. Sin importar lo que le aguardara, Lauren finalmente estaba lista para afrontar el viaje con valentía, segura de la firme presencia de Avery a su lado. Juntas habían enfrentado el dolor, la incertidumbre y la vulnerabilidad, y habían salido fortalecidas, profundamente unidas por la confianza y la tierna intimidad. El corazón de Lauren se sintió pleno, profundamente satisfecho. Por fin, comprendió con claridad que el amor, como la recuperación misma, valía cada riesgo corrido, cada momento doloroso soportado. Y en el abrazo tierno e inquebrantable de Avery Bennett, Lauren Cassidy finalmente encontró su verdadera fuerza, el coraje de amar abiertamente, plenamente y sin miedo. El sol brillaba sobre el circuito, bañando el paddock con una cálida luz dorada. Los mecánicos trabajaban como un reloj, con las últimas revisiones en marcha mientras los pilotos se preparaban. El aire vibraba de anticipación. Hoy marcaba el inicio del campeonato. Y para Lauren Cassidy, fue más que un regreso a las carreras, fue una prueba. Prueba de que había sobrevivido, se había reconstruido y había regresado no solo más fuerte, sino más completa. En un rincón del foso, Lauren estaba sentada en un banco bajo, con el casco en la mano. Su mono de carreras le quedaba perfecto, cada parche y franja le resultaba familiar, anclando en una rutina que alguna vez temió no recuperar jamás. Pero esta vez, no corría solo para ganar. Corría libre de dudas, de miedos, de la idea de que tenía que hacerlo todo sola. Una voz irrumpió en el bajo murmullo de los preparativos. «¿Lista?», preguntó Avery, caminando silenciosamente a su lado. Lauren levantó la vista y una sonrisa se dibujó al instante. Avery llevaba vaqueros y una chaqueta gris carbón suave, la insignia de la clínica ya no le colgaba del cuello. Su cabello castaño rojizo estaba suelto hoy, rozándole los hombros, sus ojos verdes, serenos y firmes. «Nunca he estado más preparada», respondió Lauren, levantándose lentamente. Pero mentiría si dijera que no estaba nerviosa. Avery le ofreció una cálida sonrisa y le tomó la mano. «Bien. Eso significa que aún importa». Lauren le apretó los dedos rápidamente. «¿Viniste?» «Claro que sí». Avery se inclinó un poco, suavizando la voz. «Luchaste muchísimo para estar aquí. No me lo iba a perder». Lauren tragó saliva, sintiendo una breve opresión en la garganta. No dijo nada. No hacía falta. La presencia de Avery lo decía todo. En ese momento, Marcus gritó desde el otro lado del foso: «Cassidy, es hora de hacer fila». Lauren se giró, asintió y luego miró a Avery.
Deséame suerte. No necesitas suerte, respondió Avery con una sonrisa. Pero te la daré de todos modos. Se sostuvieron la mirada un instante más. Entonces Loen se puso el casco y corrió hacia su coche. La pista se extendía ante ella, brillando ligeramente por el rocío matutino. Mientras se deslizaba en el asiento del conductor y se ajustaba los cinturones, su corazón latía al ritmo del rugido del motor. La calma se apoderó de ella. Las luces sobre la pista parpadearon en rojo. El ruido de la multitud se atenuó hasta convertirse en un zumbido en sus oídos. 3, 2, 1, verde. Loan se lanzó hacia adelante con precisión y confianza, dominada por el instinto. Se movía entre la manada con fluidez, con los reflejos agudizados por meses de duro trabajo, dolor y disciplina. Cada curva era un baile, cada recta una declaración. He vuelto. Alrededor de la cuarta vuelta, se encontraba en segundo lugar, persiguiendo a la líder. Fue acortando distancias poco a poco, vuelta tras vuelta, esperando el momento oportuno. Podía oír la voz de Marquez por la radio, tranquila y controlada, guiándola con la estrategia. Pero no se trataba solo de táctica. Se trataba de confianza en sí misma, en su cuerpo, en todo lo que Avery la había ayudado a reconstruir, y al llegar la última vuelta, Loen vio su oportunidad. Una curva interior cerrada, la líder se desvió. Lauren entró con una sincronización perfecta, sus neumáticos agarrando el asfalto como nunca antes. Cruzó la meta apenas milisegundos antes. Primer puesto. Las gradas estallaron en vítores, su equipo saltó al aire en el muro de boxes. Pero Loen no levantó los puños triunfalmente. Simplemente respiró hondo, una respiración que llevaba meses gestando. Cuando finalmente entró en boxes y se quitó el casco, Avery ya estaba allí, esperando. Loen salió del coche lentamente, con las piernas temblando, no de dolor, sino de una emoción abrumadora. Avery dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. Y antes de que Loen pudiera decir una palabra, la abrazaron con fuerza. «Lo lograste», susurró Avery en su hombro. Loen asintió contra ella, con la voz ronca. «Lo logramos». Se abrazaron, el mundo se desvanecía a su alrededor. Los flashes de las cámaras brillaban, pero por una vez, a Loen no le importaron las apariencias ni los titulares. Este era su momento. El de ellos, más tarde, cuando la prensa y las felicitaciones se desvanecieron, las dos mujeres se sentaron en el silencio del tráiler de Loen, con una botella de agua entre ellas y una risa suave y genuina llenando el pequeño espacio. «Nunca me había sentido tan completa», admitió Loen con un tono vulnerable. Avery se acercó y entrelazó sus dedos. «Porque por primera vez, no corriste solo». Loen sonrió, con los ojos vidriosos por la emoción. «¿Crees que vamos a lograr que esto funcione?» «No lo creo», respondió Avery en voz baja. «Lo sé». Afuera, el mundo avanzaba, los motores rugían, la afición vitoreaba, las luces centelleaban. Pero adentro, todo estaba tranquilo, seguro. Loan miró a Avery con el corazón lleno. Había buscado la adrenalina toda su vida. Pero ahora, en la tranquilidad tras la victoria, comprendió lo que era la verdadera paz. Y se parecía mucho a Avery Bennett.